Hola amigos de Sin Filtros en casa. Yo los estoy saludando hoy desde la ventana de mi casa, aquí en la cuarentena. Eh, Como ustedes saben, ya estamos desarrollando una serie de Sin Filtros en casa, una serie que se llama Fe en tiempos de crisis. ¿Cómo es la fe en tiempos de crisis? En las crisis, ¿qué se revela de nuestro corazón? ¿Qué nos deja ver la crisis sobre la maldad que hay dentro de nosotros? Y el tema de hoy es muy específico. Hoy vamos a conversar y a reflexionar algunas cosas sobre eh, la convivencia, las crisis que han resultado por la convivencia en esta cuarentena. Hemos escuchado testimonios, he escuchado personas hablando de la dificultad que hay para relacionarse con las personas que se veía unas horitas cada día, ahora 24/7, la relación, la parte bonita de compartir y todo esto, pero también los conflictos y las dificultades. ¿Cuál ha sido tu experiencia de convivencia en esta cuarentena? Sería bueno que nos cuentes y otros también pueden ser edificados, pueden aprender. Quizá una de las cosas que tenemos que reflexionar, especialmente en este tema de la convivencia en la cuarentena, es que los mayores problemas, lo sabemos por lo que la Biblia nos dice, los mayores problemas están dentro de nosotros mismos, en nuestro corazón. No son las cosas externas. Quizá el problema no es tu mamá o tu papá o tus hermanos o los que están viviendo contigo, sino que el problema está dentro de ti, así como está dentro de mí. En el tiempo de Jesús había una polémica por estas cosas externas, porque era lo que dañaba y lo que contaminaba, las cosas externas. Y Jesús les dijo, mire, Mateo capítulo 15, versículos 19 y 20, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Esto lo dijo Jesús para explicarles, hay un problema muy serio y el problema viene de adentro hacia afuera. Quizá esto sea un punto de reflexión para lo que vamos a conversar hoy. Cómo enfrentar las crisis, los conflictos en las relaciones. Y bueno, tenemos unos amigos que han hecho unas preguntas y unos hermanos del Ministerio Sin Filtros que van a hablar de esas preguntas y abordar esos temas. Queremos darte la bienvenida y queremos que aproveches mucho este espacio. También queremos contarte que al finalizar esta reunión, esta transmisión, vamos a estar en vivo conectados por Zoom y por Facebook Live para seguir conversando sobre este tema. Entonces vamos a darte el final de esta reunión, la manera como tú puedes conectarte y vamos a interactuar en vivo. Que el Señor te bendiga, bienvenido, y esto se llama Sin Filtros en casa, fe en tiempos de crisis, cómo vivir la convivencia en la cuarentena. Hola, Hola, somos la familia Holden. y queremos hacer una pregunta. ¿Cómo hacer para no explotar en esta convivencia cuando las frustraciones están saliendo a flote? Gracias por su respuesta. Bueno, respondiendo a la familia Holden, es evidente que las frustraciones salen en situaciones de convivencia de manera muy fácil. Las situaciones de conflicto, convivencia, estas en el hogar, tienden a sacar lo mejor, lo peor de las personas. Sin embargo, el hecho de todo esto es que esas situaciones no provocan nuestra reacción hacia las personas, sino que simplemente revelan lo que hay en el interior de las personas. Esto mismo nos dice Mateo 15, 19, que del corazón salen los malos pensamientos. Así que las situaciones simplemente exponen lo que hay en nuestro corazón, nuestras frustraciones, nuestras malas actitudes, sí, nuestros pecados, algunos muy graves o con mayores consecuencias que otros. La verdad, el hecho es que
nosotros debiéramos de tener ciertas maneras como poderlos enfrentar. Ahora, siempre hemos tenido esta doble realidad entre lo que nos muestra o ha mostrado la cultura o nuestro entorno social cercano y la visión de la Biblia, del Evangelio. Quizás algunas personas han sido expuestos a ciertas maneras de pensar socialmente, cómo solucionar los conflictos, y que han sido, digamos, no idóneas. Algunos han visto realidades familiares y las han tomado y las han replicado en sus hogares, y entonces siempre llegamos a los matrimonios, a la convivencia con ciertas cosas adquiridas. Ahora, Romanos 12:2 nos anima a que no nos amoldemos al mundo actual o a lo que este mundo nos ofrece o nos muestra, o a la realidad que hemos vivido, sino que permitamos ser transformados en nuestra mente. ¿Y por medio de qué? Por medio de la Escritura. Así que tiene la Escritura para decirnos al respecto. Bueno, la visión de la Biblia siempre tiene un enfoque diferente. Primero nos muestra la condición en la que está nuestra alma, nos hace un diagnóstico, como ya lo hemos dicho. Somos muy imperfectos debido a nuestra condición real como seres humanos imperfectos con la que nacemos, y necesitamos a Cristo y al Evangelio para ser transformados. La Biblia tiene varias cosas para decir al respecto en este sentido. Por ejemplo, en Proverbios 26, 20 y 21, la Biblia dice que el fuego se apaga si no se le echa más leña. ¿O de qué se parece la leña y el peleador? En que la leña vive el fuego y el peleador vive el pleito. Con esto mostrándonos quizás una manera cómo poder solucionar un conflicto. Quizás si hay dos personas echando leña al fuego, el fuego va a crecer. Si hay dos personas intentando avivar un pleito, el pleito va a crecer. Las frustraciones y las reacciones pueden causar más fuego en las relaciones de convivencia. Hay otros textos, como por ejemplo 1 Corintios 10, donde Dios nos anima a vivir todos en armonía, a que no haya divisiones entre nosotros. Colosenses también nos muestra la necesidad de que hagamos morir todos esos malos deseos que hay en nosotros. Así que es tan importante entender esto. Es tan importante comprender que necesitamos a Dios en medio de la situación. Comprender que hay una realidad interna y que solo esa realidad puede ser solucionada por Dios mediante su palabra. Así que hay dos cosas que podemos hacer muy claramente, y es confiar en Dios y ser responsables a la vez. Confiar en que Dios tiene el poder para ayudarnos, pero a la vez nosotros actuar. Es por eso que el salmista decía que le decía a Dios que creara en él un corazón limpio. Por eso también debe ser nuestra oración, es pedir a Dios, danos un corazón limpio, y a través de ese corazón limpio poder reflejarlo a Él, y además orar para que Dios renueve nuestras fuerzas, nos haga personas mansas, sencillas, que tienen dominio propio sobre sí mismas, que procuran por soportar al prójimo, a nuestros seres queridos en amor, y que procuran la unidad. Así que frente a esta respuesta, concluyendo, hay que ser conscientes primero de nuestra condición, que tenemos luchas internas, que somos imperfectos, que necesitamos de Cristo y del Evangelio, y que debemos ir a Dios, pedir que nos ayude, que ponga en nosotros un corazón limpio, pero a la vez ser conscientes de las acciones que debemos de tomar, de no dejarnos dominar por esas frustraciones, esos conflictos, y más bien entregar esas cargas a Dios, pedir a Dios ayuda para actuar de una manera correcta, y a la vez actuar de manera responsable, en amor, pacientemente. Así que esa sería la respuesta a la pregunta.
Hola, soy Liz y quería contarles que yo no sabía que procrastinación es el hábito de retrasar las actividades. Así que en este tiempo con mi familia descubrí que siempre excusé este hábito en las palabras de no tengo tiempo, ahora no puedo, después lo hago. Pero ahora que sí tengo todo el tiempo disponible para cumplir con las responsabilidades de mi casa, un después lo hago puede generar conflicto o alguna tensión con mi familia porque hace parecer que no me importara el esfuerzo que ellos hacen por cumplir sus responsabilidades. Así que quiero saber qué puedo hacer para eliminar este hábito de mi vida y así no generar conflictos familiares. Hay una realidad que nosotros no podemos ocultar y es que entre más tiempo tenemos, más tiempo desperdiciamos. Y precisamente ese es el tema que plantea Alice en la pregunta y es sobre la procrastinación. Y quiero leerles el significado textual de la procrastinación y dice: hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras irrelevantes o agradables. Aunque este tema de la procrastinación es un tema supremamente amplio que de pronto no desglosaremos minuciosamente pues en este video, pero quiero dar unas 3 situaciones en las que quizás la mayoría de nosotros nos hemos visto envueltos. La primera es en el ámbito académico o laboral, cuando tenemos una tarea que nosotros no queremos hacer porque nos da pereza y la postergamos hasta el último momento y la tarea a veces no la terminamos haciendo, la hacemos a medias o la hacemos en el último momento. La segunda es en el ámbito espiritual, y esto creo que nos pasa a muchos de nosotros, incluyéndome, donde a veces entramos en un círculo vicioso donde queremos levantarnos temprano, ponemos la alarma, nos da pereza levantarnos, después sigue y nos enrolamos en el día, en el estudio, en el trabajo, y al final de la tarde o de la noche tenemos mucha pereza, tenemos cansancio y no nos quedó tiempo a hacer un devocional. Entonces es una procrastinación que pone en riesgo nuestra vida espiritual. Y el tercero es en el ámbito familiar, y acá creo que podemos plantearlo como en 2 panoramas. El primero es cuando nosotros tenemos una situación en el hogar, sea que seas casado o vivas todavía con tus papás, y es cuando hay un tema álgido en el hogar que queremos postergar continuamente, porque sabemos que si ese tema lo tocamos posiblemente va a haber pelea, o tocamos unos puntos álgidos donde normalmente hay un conflicto, entonces postergamos y no sabemos que de pronto eso se nos va a volver una bola de nieve en un tiempo. Entonces es un mal hábito y ahorita miramos de pronto qué pasos podemos hacer para que el Señor nos ayude a romper como con ese ciclo. Y el segundo panorama que quiero plantearles es cuando nosotros tenemos ciertas responsabilidades en el hogar, vuelvo y repito, si es casado o si vives con tus papás, y ciertas responsabilidades como hijos, como esposas o como esposos, y esas responsabilidades o esas solicitudes que nos hacen, a veces no queremos hacerlas porque nos da pereza. En el caso de los que todavía viven con los papás, supongamos que te piden algo tan sencillo como que organices la cocina, como que laves los platos, como que laves la ropa, que ayudes a trapear, a barrer, que finalmente son responsabilidades que tú tienes por estar conviviendo ahí en la casa con tus papás, pero finalmente se nos vuelve un tema de pronto de pelea porque queremos postergarlos y no sabemos esto que tanto puede afectar la convivencia en el hogar, en ese caso cuando vives con tus papás. Y en el caso del matrimonio también hay ciertas cosas que de pronto le pedimos a los esposos o viceversa, también se posterga por X o Y motivo, porque estás viendo algo, lo hago en un momento, lo hago mañana, lo hago la otra semana, y eso puede generar un deterioro en las relaciones, que a veces no somos conscientes de eso, y también pone en riesgo la convivencia, y más que todo ahorita en cuarentena, que sale todo lo que hay en nuestro corazón que a veces ni siquiera sabíamos que había, porque la convivencia constante pues genera un poco más de conflictos cuando hay cosas no resueltas. Ahora el punto es, estas situaciones generan o hacen ver de pronto 2 pecados, que uno de ellos pues digamos que es muy evidente, es el tema de la pereza, que trae una cantidad de consecuencias no solamente en nuestra parte espiritual, sino en este tema de la convivencia familiar. Y el segundo es el tema de la idolatría, porque a veces nosotros queremos satisfacernos siempre a nosotros mismos por encima de las demás personas. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer para de pronto mitigar un poco esto y decirle, Señor, ayúdame con este tema? Porque de verdad que nosotros no sabemos el impacto que eso puede generar tanto en nosotros mismos o en nuestra familia con las personas que estamos conviviendo. Entonces el primero es aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Eso nos dice el libro de Efesios.
y es ser diligentes con los quehaceres y con las responsabilidades que tenemos en el hogar y mitigando un poquito esa tensión que puede generar el no hacer caso en el momento cuando nuestros padres realmente lo necesitan. También podemos mirar en Corintios, donde nos dice 2 Corintios 13:11, en fin, hermanos, alégrense, busquen su restauración, hagan caso en mis exhortaciones, sean en un mismo sentir y vivan en paz. Entonces es algo que el Señor nos dice, oiga, haga todo lo posible porque viva en paz, todo lo que esté en su mano, hágalo, trate de vivir en paz con las personas con las que está. El segundo es, lo plantea Colosenses 3:23 y nos dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hay actividades inevitablemente que no nos van a gustar. Hay cosas de la casa que odio hacer con todo mi corazón, pero yo a veces digo, Señor, lo voy a hacer como si lo hiciera para ti. Realmente eso en ocasiones hace las tareas más llevaderas. Y 3, pedirle al Señor que examine nuestro corazón, así como lo dice Salmo 139. Dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Y es que a veces no dimensionamos lo que hace este tema de la procrastinación y los malos hábitos y la cantidad de pecados que tiene por detrás esa palabra. Y es decirle, Señor, ayúdame, examíname lo que hay dentro de mi corazón y enséñame qué es lo que debo hacer y por qué debo arrepentirme todos los días. Espero que les haya servido estos consejos y pilas pues con todos los quehaceres de la casa. Chao. Hola a todos, mi nombre es Adriana, para los que no me conocen. Y bueno, según el tema de hoy, que es viviendo con el enemigo, en mi caso, habemos algunas personas que vivimos solas. ¿Cómo nosotros mismos podemos ser nuestros propios enemigos? A veces podemos, en medio de esta cuarentena, sentir soledad, sentirnos muy aislados, depresión, bueno, muchas cosas que podemos vivir en este tiempo de estar muy solos. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias y espero que todos puedan estar muy bendecidos en el Señor. Con respecto a tu pregunta, en tiempos de soledad y silencio, nuestros pecados son revelados a través de nuestras condiciones, como la angustia, la preocupación, la ansiedad, y olvidamos poner nuestra mirada en Dios y nuestra confianza en Él. El problema radica en nuestro corazón y son las situaciones las que revelan lo que hay dentro de él. En esta situación de cuarentena, cuando estás solo, en tu corazón se pueden ver reveladas cosas como la preocupación, la angustia, la ansiedad. Y muchas veces creemos que la solución a eso es tener compañía, buscar la compañía de otros, es llenarnos de actividades, hacer cosas en la casa. Pero la realidad es que esto alivia por un momento esa preocupación o esa angustia de la soledad, pero no la soluciona. Y es por eso que tenemos que ir a la palabra de Dios y estudiar en ella y conocer qué es lo que Dios nos pide que hagamos cuando sintamos en medio de la soledad, angustia y preocupación. Te leo en Isaías 26:3 que dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Dios quiere que tú, en medio de esta cuarentena, pongas tus pensamientos en Dios, medites en su palabra, así es como pones tus pensamientos en Él. Medita en su palabra, estúdiala, léela, aprende de ella y entonces podrás realmente llenar esa angustia o esa preocupación. En Filipenses 4:6-7 también nos dan otras herramientas, dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dios también nos dice, en esa situación, no se inquieten, no tengan preocupación, oren. Dios está diciendo, ora, búscale a Él en oración, ponle a Él tus peticiones, ponle a Él tus preocupaciones y tus angustias. Pero no solo esto, también dale gracias por lo que estás viviendo, dale gracias por lo que tienes, sea agradecido con el Señor en medio de estas situaciones de soledad, cuando estamos apartados. Y si tú haces esto, meditas en la palabra de Dios, oras y das gracias,
vas a tener un resultado que es la paz de Dios en tu corazón. Entonces es esto lo que te da paz, te da tranquilidad, te quita esa angustia y te quita esa preocupación. No las personas, no las actividades, es Dios. Mi invitación para ti, si estás solo en casa en esta cuarentena, si sientes que la soledad te lleva a tener pensamientos de angustia, de desconfianza en Dios, de preocupación, te invito a que medites en la palabra de Dios, léela en este tiempo, ora, ponle a Dios tus peticiones, tus cargas, tus preocupaciones, dale gracias por lo que tienes y verás que encontrarás esa paz en tu corazón que necesitas en este tiempo de soledad. Muy bien amigos, y así hemos llegado al final de nuestro encuentro de Sin Filtros en Casa con este tema sobre las crisis y la convivencia. Antes de terminar, no sé si has escuchado esta historia que los chinos que escriben con caracteres tienen 2 caracteres para escribir la palabra crisis. Uno de los caracteres es sobre un problema, cómo se representa un problema, y el otro es cómo se representa una oportunidad. Esos 2 juntos forman la palabra crisis, y uno podría pensar cuántas oportunidades nos ha revelado esta crisis, cuántas posibilidades de conversaciones con la familia, explorar otros temas, otras formas de convivencia, posibilidades de estar más juntos para orar, para compartir, para jugar. Son muchas las cosas que se pueden hacer aprovechando este tiempo de crisis, y ver la convivencia y vivir la convivencia, y también comunicar el evangelio a partir de las relaciones. Bueno, esperamos que haya sido de provecho hasta ahora, pero queremos decirte que al final, a las 7:30 vamos a tener un Zoom en vivo, y lo vamos a transmitir por Facebook Live. Entonces vamos a poner aquí en la caja la manera en que puedes conectarte. Conéctate con nosotros y conversemos sobre tus experiencias de la convivencia en la cuarentena y las oportunidades que hay para vivir la fe y el evangelio en medio de esta crisis. Que el Señor te bendiga, es un gozo haber estado contigo y servirte en este tiempo, y vamos adelante, nos encontramos todos los viernes a las 7 mientras esté la cuarentena por estos medios. Que el Señor te bendiga.